Uno, dos. La tarde, reunidos en esta sesión de la Comisión Municipal Permanente de Asuntos Jurídicos. Esta tarde tenemos la sesión número 2 de este 2025, se le da hoy 18 de febrero de este mismo año. Al ser las 2:07, damos por inicio esta sesión de comisión. Quiero agradecer esta tarde la presencia de los compañeros de la municipalidad. Ya tenemos a don David, a don Jonathan, a Roland. Tenemos también seguido a don Moisés. También está con nosotros el licenciado Bolaños. Y don Steven está aquí con nosotros, asesor de esta comisión. Y por supuesto, nosotros los que de una vez comprobamos quórum, tenemos la presencia de don José Jara, de doña Marta Bosques, de don Hugo Arias y mi persona, 4 de 5, por lo tanto estamos con el quórum correcto, debido, y con nosotros doña Ana, la secretaria de esta comisión. Muy buenas tardes a todos que se han estado conectando ahora con nosotros en esta sesión de Comisión de Asuntos Jurídicos. Gracias por estar con nosotros, y si no están hoy, el día que se conecten y puedan vernos, puedan estar siguiendo lo que sucede aquí en la municipalidad de Quepos. Muchas gracias a todos y sean bienvenidos todos. En este caso, aprovechando la presencia de todos los compañeros, vamos a dar inicio. Dice que el quórum está ya comprobado, y el artículo segundo sería la lectura y aprobación de las actas anteriores. Tenemos, compañeros, el acta de la sesión 01 del 2025, celebrada el 15 de enero de este mismo año. Si estamos a bien aprobarla, levantando nuestra mano. Ok, perfecto, está queda debidamente aprobada. Entonces, así terminamos el artículo segundo y comenzamos con el tercero de informes. Doña Ana, tenemos el asunto 1. Asunto 1. Conocer el acuerdo 18, artículo 6, informes varios de la sesión ordinaria 058, celebrada el martes 21 de enero del 2025, referente al oficio MQ-ALC 060-2025, suscrito por la señora Patricia Mayela Murillos, alcaldesa municipal, que corresponde al traslado del oficio MQ-AJ 007-2025, suscrito por el licenciado Lugardo Bolaños Gómez, que tiene como asunto propuesta de reglamento de donación de bienes muebles e inmuebles en desuso o mal estado. Bueno, muchísimas gracias, doña Ana. Y entonces le pasamos ahí el asunto a los compañeros. No sé cuál quiera, al licenciado Lugardo. Sí, adelante, gracias. por favor. En realidad nada más hago un pequeño recordatorio. Este reglamento se hace en razón de que la Contraloría sí lo solicitó. Yo tomé como parámetro un acuerdo del consejo anterior, donde más o menos se decían cuáles eran las condiciones para dar ese tipo de ayuda, nada más que ya le di forma de reglamento. Se pusieron algunas cosas, creo que son importantes, relevantes, pero en general es algo muy sencillo, muy fácil de aplicar, y se hace por seguridad jurídica, por si vuelve a haber una situación igual, sepamos todos cómo proceder, y también, como les dije al inicio, por incumplimiento de lo ordenado por la Contraloría. Que dicho sea de paso, una vez que esté el acuerdo de dicho reglamento, hay que mandarlo a publicar e informarle a los señores de la Contraloría. Muchas gracias, licenciado. Recuerdo, porque no recuerdo el reglamento en sí, pero tal vez como algunas preguntas, ¿verdad? Recuerdo que en el pasado, ¿verdad?, que tuvimos que ver con este tipo de asuntos, ¿verdad?, de las cuentas de bienes que ya están en desuso. Había una gran discrepancia, no sería tal vez lo correcto, sino que no había como un orden de a quién era el que realmente le tocaba. Recuerdo que proveeduría, que no, pero que proveeduría no, que iba para bienes inmuebles, y después bienes inmuebles decía que no, que primero tenía que ser el contador, y que el contador no había hecho las cosas, y que
Bueno, entonces, en ese sentido, Lugardo, yo sinceramente no conozco ahorita el reglamento, entonces, eso ya se quedó de manifiesto, bien. Sí, en realidad sí, y también hay una parte del reglamento que habla de inclusive hasta posibles sanciones de los funcionarios o de las personas que incumplan lo que ahí el reglamento indica. Entonces, me parece que es muy claro, y también, como acaba de decir el señor presidente, no solo se dan instrucciones de hacer, sino también posibles faltas si no se hace. Correcto. Don Jonathan, por favor. Sí, buenas tardes. Yo nada más quería hacer alguna observación con respecto al reglamento. En el artículo 3 artículo 4 del capítulo 3, en el inciso E, dice: la Procuraduría, con el visto bueno de la alcaldía, solicitará la realización de un avalúo al profesional municipal competente según de la naturaleza del bien, ya sea la persona asignada como perito municipal, director de desarrollo urbano, profesional de ingeniería informática, entre otros. En este caso, cuando llega un activo a esta municipalidad y se le designa a X persona, esa persona o el departamento o el encargado tiene que velar por siempre, pues va a ser el encargado de dicho activo. Entonces, a mí me parece que en este punto, el que debería solicitar el hábito a la persona para mí debería ser el encargado de ese activo, porque ellos son, como le digo, desde que se le entrega hasta que ya se está en desuso y todo, ya deja de ser esa persona el encargado de ese activo. Entonces, a mí me parece, como recomendación, que ahí debería ser el encargado de ese activo. Y otro punto es el artículo 8, el cual dice: en el caso de vehículos automotores con placa municipal y así inscritos en el registro público, la Procuraduría Municipal realizará el respectivo trámite para la inscripción del automotor y eliminación de dicha placa, una vez que el proceso de donación esté en firme para efectos de ser entregados al adjudicatario. En este caso, ahorita en este trámite que estamos, prácticamente lo que hay que contratar es un notario, y la inscripción hay que hacer una declaración jurada. Entonces, no sé, a mí me parece que ya sea en conjunto con la asesoría jurídica, o que sea la asesoría jurídica la encargada de ese trámite, por ejemplo, porque si es un notario, un abogado, ellos son los que tienen la ley, sabe cuál perfil se le puede dar al notario, al abogado que tenga que hacer este trámite. Entonces, son los dos puntos que yo tengo como esa observación ahí. Sí, nada más hago para que quede claro a todas las personas que nos escuchan y todo, que los abogados notarios, como el caso mío, cuando trabajamos con las instituciones públicas dejamos de ser notarios, no podemos notariar. Ese es el primer tema importante. Y el segundo es que recuerden que no solamente el único departamento que contrata notarios es el departamento legal. Si de pronto el departamento de Moisés ocupa un tema de notario, simplemente hace la solicitud a Procuraduría y la lleva a cabo. ¿Por qué Procuraduría? Porque Procuraduría en última instancia es la que hace la contratación del notario. Entonces, sería bastante inconveniente que se diga que la asesoría jurídica o otro departamento, porque en última instancia quien hace la contratación del notario es Procuraduría. Sí, pero independientemente, porque al final la Procuraduría hace todas las contrataciones. Si un ingeniero ocupa algo, y obviamente está el criterio técnico del ingeniero, entonces a mí esa es mi recomendación, pues es lo que me parecería. Sí, obviamente entendiendo que aquí los abogados no pueden ser notarios, pero sí me parecería que digamos que la asesoría jurídica es el que tiene el conocimiento de cuál es el perfil del notario que se requiere o cuál es el todo, porque, bueno, yo soy administrador. Entonces, me parece que sí, en ese punto sí debería participar la asesoría jurídica, por el tema de eso, de que, como le digo, yo no tengo el conocimiento para saber cómo lo rige un notario, qué colegio lo rige, bueno, varias cosas, la experiencia que debe tener y todo el asunto. Entonces, sí me parecería que ahí debería aparecer la asesoría jurídica, participar por lo menos en ese. Ok, no, es interesante porque vea qué importante, porque si no, caemos en la misma situación, ¿verdad? Y para eso estamos. Entonces, primero Hugo me pide la palabra, ¿verdad? Y después yo voy a acotar algo. Sí, bueno, muy buenas tardes, compañeros de esta comisión y los compañeros de la administración, a nuestra secretaria y al licenciado don Steven que está por acá. Yo tengo una consulta, digámosle, porque lo hemos visto, digamos, y hay un claro ejemplo aquí.
si hay un lote municipal, le voy a poner este ejemplo para que más o menos me sigan, ¿verdad? Hay un lote municipal y la persona pues da visto bueno a que se inscriba por parte de bienes inmuebles y tiene que buscar un abogado como don Steven para que se firme la escritura donde el alcalde pues firma la segregación o en el tema de ese lote. Entonces, si hay, por ejemplo, qué sé yo, le voy a decir, una moto y está vieja y alguien la quiere y se le quiere donar a un señor o a alguien o a una asociación de desarrollo para que la arreglen o que la vendan en repuestos, algo así. Entonces, más bien, dentro de ese reglamento no podría quedar que dentro del acuerdo del reglamento quede que la persona que recibe esa donación corra con los insumos o gastos de la desinscripción o hasta la misma inscripción del inmueble traspasando de nombre a nombre, para que, digámosle, porque se le está donando, ¿verdad? Para no incurrir en el tema jurídico dentro de la administración. ¿Sí me entendieron más o menos el ejemplo? Entonces, porque ahí entonces se le dice, bueno, le vamos a donar, le voy a poner un ejemplo, le vamos a donar, hay activos móviles y hay activos inmóviles, como hay otras cosas que tal vez no tienen titulación o algo, pero me imagino que manejan un código de barra, como las computadoras que son propias, bueno, van a ser alquiladas en algún momento y así sucesivamente. Entonces, dentro de ese reglamento podría quedar establecido de que si mañana aparece alguien que se le tenga que dar algo y lo ocupa, así sea para un bajop, por ejemplo, el cuerpo de un bajop que ya no se ocupa y dices de una asociación, ya yo ocupo que me lo regalen para ponerlo de soporte porque se me está comiendo el río ahí en el barrio de nosotros, del barrio que yo represento como asociación, pero todavía tiene un título de propiedad ante el registro. Entonces, que esa misma asociación corra con el gasto de desinscribir ese activo que está ahí. Me parece ese. Y la otra, quería establecer algo acá. Cuando hablamos donaciones en cosas viejas, y aquí yo creo que Jonathan me puede ayudar. Resulta que en estos 3 años vamos a arreglar una calle que tiene un asfalto ya quebrado. Obviamente se contrata, se hace el cartel y lo ganó X empresa. Ese asfalto que ya está quebrado, que sigue siendo una buena base, porque me imagino que lo tienen que quitar, como veo que lo quitan y lo acomodan a las orillas de las calles. Eso está establecido como un punto que se podría donar, por ejemplo, a las escuelas, ese material que a veces no sabemos ni para dónde agarra, que ese material se pueda trasladar a las iglesias, a las escuelas, en puños y decir, vamos a aprovechar todo este material que se está quitando, que se está removiendo, y le vamos a decir a la escuela de La Gallega, por ejemplo, o para decir un nombre, o al barrio tal que sabemos que los chiquitos se les embarrialan los zapatos ahí, para darle un uso. Eso entraría como una donación que lo puede solicitar perfectamente, ya sea desde una junta directiva de una escuela o una asociación de desarrollo. Se podría, porque en realidad eso que está ahí, están quitando, lo pagó la municipalidad, pero ya es algo que no va a tener un uso como asfalto, sino que más bien podría servir como una calzada, como lastre. Entonces, porque hay veces eso buscan hasta un lote para decir ¿a dónde se lo echamos? Pero es que hay veces eso tiene nombre y apellidos también, ya hay todo esto. Entonces, todas esas cositas podríamos aprovecharlas para poder ser retroactivo dentro del mismo cantón, me parece, ¿verdad? Es como una inquietud, si podríamos ver cómo mejoramos eso ahí. Muchas gracias. ¿Me permite, don Gilbert? Sí. Ok, tengo ya en lista, pero guardemos las ideas que están para no nos pierdan. Licenciado Steven. Aló. Sí, buenas tardes a todos. Una consultita. Cuando hablamos en el artículo 8 de vehículos automotores, estamos hablando de que están en uso o en desuso. Ok, en desuso pero con placa. Ok, ¿existe algún inventario de esos bienes que están en desuso con placa? Porque yo he visto en otras instituciones, como el CTP, que manda a desinscribir ese tipo de vehículos con un oficio.
Voy a hacer la consulta al Departamento de Bienes Muebles del Registro Nacional a la asesoría jurídica porque hay dos maneras de hacerlo. Una, bajo la potestad que tiene el propietario registral, que es la municipalidad, para en un solo oficio eliminarlos, o si se contrata a un notario público X para eso y que en un solo documento se desinscriba eso. Está exento de timbres y se puede ir con una sola presentación para ahorrar. No es que se va a inscribir, por cada bien se va a hacer una desinscripción, porque eso es muy oneroso. Y punto número 2, me llama la atención aquí por un tema de redacción donde dice beneficiarios de donación, entidades jurídicas cuyos fines de constitución sean sin fines de lucro o bien orientados a una finalidad social y que la misma sea ejercida en el cantón de Quepos, indistintamente si el domicilio es en otro lugar, porque hay asociaciones que vienen de otros lados a hacer cosas acá o viceversa. Y en el tema de cuando los vehículos se donan, sí tengo la experiencia de una vez haber inscrito un vehículo que le donaron a una fundación de derechos humanos por parte del COSEBI, y fue muy interesante porque la fundación acarrió con todos los gastos, como lo que decía Hugo. Habría que normarlo ahí y tomar esos documentos de referencia para ver en qué nos pueden servir para orientarnos, ¿verdad? Gracias. Muchísimas gracias, licenciado. Licenciado Bolaños. Sí, vamos a ver, es que fueron varias cosas. En el reglamento precisamente lo que se indica es que tiene que haber un responsable de un proceso. Cuando se habla ahí que es proveeduría es para que sea el responsable del proceso. Recuerden ustedes que mi departamento no es un departamento, sino es una asesoría. Entonces, el responsable de un proceso no tiene ningún inconveniente ni ninguna posibilidad de que no sea así, de pedirle la colaboración a la asesoría jurídica. Pero siempre tiene que haber un responsable de proceso, porque cuando no hay un responsable de proceso, luego no hay forma de decir usted no hizo o dejó de hacer. Entonces, ese reglamento lo que anda buscando, usted me preguntó, señor presidente, y precisamente eso es lo que trata de buscar, para que no ocurra lo que sucedió en ese momento, donde todos tenemos el recuerdo, bueno, Hugo estaba presente, de donde prácticamente de departamento en departamento se tiraba la pelota. Ese reglamento lo que dice es que hay un responsable de un proceso. El que se desinscriba un bien, el responsable del proceso es proveeduría. Ahora, proveeduría tiene todos los departamentos técnicos a los asesores jurídicos, a los ingenieros y a todos para hacerle las consultas respectivas. Pero si eso no se logra hacer, el responsable es proveeduría. Y eso yo los quiero decir porque la idea básica que tiene la Contraloría es precisamente que hayan responsables. Porque no puede ser que haya un proceso donde nadie es responsable. Esa es la primera. La segunda, en cuanto a lo que decía ahorita Hugo, yo creo que sí, no hay ningún problema en que sea la persona beneficiaria la que haga el trámite. Lo que sí habría que cambiar en el reglamento es los sistemas de seguridad para que efectivamente eso se dé. Porque no nos olvidemos de algo, la idea de desinscribir es precisamente para que el día de mañana nosotros dimos una moto y esa moto no se desinscribió y esa moto tuvo un choque y luego hay que ir a un juicio a responder por la moto. Entonces, lo que dice Hugo, yo no veo ningún inconveniente que se cambie, que se diga que el beneficiario va a ser el responsable, pero tiene que haber controles, igual, tiene que haber una persona encargada de darle seguimiento a que eso se cumpla o darle un plazo. Y nada más quiero hacer una pequeña énfasis. Este reglamento no solo es para lo que es en desuso, es para en desuso, en mal estado, e inclusive se deja abierta la posibilidad de lo que se podría hablar, no sé, de llamarla, no sé si chatarra o escombros. Todo eso son tres cosas diferentes. El desuso es algo que está funcionando, pero por la X razón la municipalidad ya no lo ocupa. Y yo les voy a adelantar algo a los señores y señoras del Consejo, que me parece una buena idea que en algún momento se hizo. Yo no sé ahorita cómo está el tema de las computadoras de la MUNI. Las computadoras de la MUNI obviamente en algún momento van a tener que cambiarse. Entonces, ¿qué sucedería? Cuando ese cambio se haga, si esas computadoras son de la MUNI, estaríamos en la iniciativa de en desuso, pero están en buen estado. Entonces, perfectamente la municipalidad podría donar computadoras que están en buen estado, pero en desuso, a instituciones como públicas o privadas que lo ocupen. Entonces, este reglamento deja abierta esa posibilidad y luego me agrada mucho la participación tuya, colega, porque
yo tengo alrededor de 18 años de no notariar. Yo soy abogado y notario, pero yo no he notariado desde hace 18 años y es evidente que es mejor que una persona que es notario, que vive el día a día, pues nos ayude o nos colabore. Entonces, más bien agradezco tu participación, colega. Y sí, yo no veo ningún inconveniente, el Consejo lo puede decidir. Yo sí recomendaría que en todo caso, si en el planteamiento que hace el compañero, que se deje como está, porque tiene que haber un responsable, insisto. Que Proveeduría sea el responsable de algo no significa que va a ser el único. Él puede decirle a todos los departamentos, ayúdeme con esto, ayúdeme con esto, ayúdeme con esto, y al final de cuentas el resultado final es él el que tiene que decir, ya lo hice. La otra posibilidad de la que plantea Hugo, que me parece bien, que sea el beneficiario el que lleve a cabo la desinscripción, pero sí tiene que venir un articulado donde se garantice que eso se va a dar, para que no quedemos en la posibilidad de que se donó algo y luego hay un problema. Y la tercera situación, que creo que la que menciona el colega, que si eso es tan sencillo como vos lo mencionás, podría quedar la posibilidad de que se haga solo una nota de parte de la alcaldía y se haga la desinscripción. Entonces tal vez vos nos podrías ya decir con más detalle esa posibilidad. Bueno, sí, porque contestes. Ok, para acotar un poquito lo que decía el licenciado Luzgardo, sí, al menos en las que yo vi, al menos en taxis, el CTP, como lo dice usted, sí ubica dos responsables, sí ubica a una persona, el subproceso y un superior jerárquico, entonces siempre sería bueno que vaya uno o dos responsables por el tema de casualmente, valga la redundancia, la responsabilidad. De igual manera, a eso se le asigna un asiento específico y entra como, digámoslo, homologado como un mandamiento, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, sí en esa se me olvidó indicarlo y me disculpo, sí lleva mínimo 2 firmas de departamentos responsables entre sí. Gracias. Sí, me incluyo aquí un momentito porque tengo una pregunta con respecto a esto. Cuando algo que está en uso y pasa a desuso o adquiere el nombre de chatarra, o que no sirve, como le queramos decir, ¿no sería mejor que, digamos, para efectos de financiero, que eso, digamos, en el mismo reglamento se deseche de una vez antes de que lleguemos a la instancia de donarlo, regalarlo, lo que sea, sino que una vez que entra en esa situación, ¿por qué no se desecha el libro y se desecha la parte legal? Y ya se tiene ahí, pero ya se tiene desligada de la parte financiera, la parte registral, de todo sentido, sino que, o sea, si pasó a desuso, ya no sirve. O sea, entonces sería mejor desinscribirlo, es como la morosidad. Hay morosidad que nunca se va a recuperar, es lo que yo vengo insistiendo, eso hay que eliminarlo. Eso es un lastre, eso es algo que nos lleva más bien ahí a una situación que no funciona, digamos. Es como andar hablando cosas viejas ahí en la vida de uno. Es que si ya pasa, o sea, que haya una inspección previa de que declare que eso ya no sirve, que si es cierto que no sirve. Es que creo que inclusive con algún momento lo conversé con el compañero acá, esto es un reglamento hacia los administrados, donde un administrado indique regáleme en esto o dóneme en esto. Creo que el compañero contador había presentado una especie de manual, es un manual pero es interno, que contabilidad, con las reglas de contabilidad que obviamente el compañero sabe mejor que yo, ellos pueden hacer desaparecer ese, ¿cómo le llaman ustedes? Exactamente, y es un tema absolutamente del departamento. ¿Por qué? Porque el activo desaparece por las condiciones que inclusive en el mismo manual venía indicado. Este reglamento lo que pretende es que si hay un interesado, tener nosotros la posibilidad de ayudarle o donarle, que son cosas diferentes. O sea, esto que vos indicás, Gilbert, se puede hacer con base a un manual, no un reglamento. El Departamento de Contabilidad viene y dice, bueno, estos activos van a desaparecer en estas condiciones, se lo mandan ustedes dicen que está bien, y a partir de ahí se lleva a cabo a lo interno. Este reglamento, la diferencia entre manual y reglamento es que el manual es interno.
el reglamento es externo. Entonces, el reglamento involucra terceros privados. Entonces, bueno, no sé si el compañero quiere decir algunas palabras, pero básicamente sería de esa forma. Bueno, no sé. Sí, el asunto es, para evitar lo que en la práctica y en la historia, digamos, es donde se da ¿qué le digo? El morbo, porque tenemos que evitarlo siempre, ¿verdad? Entonces, desde la parte contable yo lo veo bien, digamos. Lo que pasa es que el contador no está en el campo, digamos. Yo pienso que para que el contador haga eso tiene que llegarle una orden de alguien que sabe técnicamente de ese activo que ya no sirve, porque el contador no ve nada, no sabe si tiene llanta o si tiene motor, no tiene la menor idea. Entonces, bajo el asunto, es muy fácil sacar algo de la contabilidad. Bueno, en este caso aquí sería una cuestión a través del consejo, todo, pero yo digo que técnicamente, antes de pasarse a eliminarse de libros, es que haya un proceso, de la forma que sea, pero un proceso de que se determine y que llegue a proveeduría de tal manera que, ok, ya eso no sirve, ya eso no se usa, ya eso no nos conviene eliminarlo de libros, pero para que llegue a libros se tiene que haber pasado por un proceso donde definitivamente hubo un informe que ese artículo ya no funciona, para que se quite todo, o sea, que haya toda transparencia en todo sentido. Ahora sí. Bueno, vamos a ver. Acá tal vez el tema, bueno, primero que todo, el reglamento viene a raíz de una petitoria, digamos, de la Contraloría. Nosotros desde Contabilidad estuvimos viéndolo con Luzgardo, y a mí me parecía que el reglamento tenía que ir más allá de donación. O sea, puede haber retiro por robo, retiro por hurto, retiro por donación, retiro por desuso, retiro por traslado de activos dentro de la misma institución. Y bueno, ese tema de que el procedimiento quede irreglamentado más que todo, le comentaba ya a Moisés, de que los actores tengamos claros qué es el papel de cada uno dentro del proceso. Porque muchas veces se va a sacar una silla y le mandan a decir a contabilidad, pero no se ha hecho todo el resto del proceso. Contabilidad, como bien lo decía don Gilbert, ya dice que le llega ya el acta, que es por tema de transparencia lo que normalmente se hacen, digamos, con base en la experiencia mía de 10 años en otra municipalidad. Nosotros hacíamos todo el proceso, ese proceso se le mandaba a contabilidad, a la asesoría jurídica y a la parte administrativa que tenía que ver con proveeduría, y nosotros íbamos a ser testigos para que no pase eso que dice usted. O sea, me están diciendo que le dé baja la niveladora, pero realmente será la niveladora, será una carcasa, será qué es lo que vamos a entregar, o será lo que le va a dar de baja. Entonces, ahí ya cuando se terminaba todo el proceso, el consejo aprobaba, ya después de que todo estaba como bien de baja, bueno, esto va a ir directamente a basura, esto se puede vender como chatarra, o esto se puede donar, pero después de que teníamos, digamos, todo el proceso ya dado de baja, identificadas las placas, el avalúo y todo el tema para ver, porque hay un procedimiento dentro de contratación que hasta subastábamos, digamos, esa parte, o por demanda. Entonces se hacía todo ese procedimiento y después es que se tomaba la determinación, que por lo general eran a juntas de educación o a escuelitas de muy bajos recursos, porque ahí es un poco donde yo le planteaba a Moisés el tema. Alguien de muy bajos recursos va a poder, digamos, cubrir esa parte de esos recursos que voy a tener. Entonces ya se pierde el sentido, porque la idea es ya ayudar desde instituciones públicas, ayudar a los que menos tienen, ¿verdad? Y por tema de transparencia. Entonces esa es la propuesta, digamos, dentro del reglamento ya más general, que don Luzgardo me decía, es que este es para esa en específico que estaba pidiendo, pero eso sería como parte ya, como diría yo, ya la última parte del proceso. Ya cuando yo determino, esto lo mando como chatarra, no, esto lo puedo sacar, o esto ya lo dono. En ese momento de que lo dono, entonces ahí ya se tendría que aplicar un poco de ese reglamento. Muchas gracias. Tengo a Hugo primero. Ok, después don Luzgardo. Perdón. No, pero adelante, don Luzgardo. No, yo comparto lo que dice el señor contador, nada más que yo lo que sí creo es que hay que diferenciar un proceso interno con un externo. Para mí lo que él dijo inicialmente es un manual,
porque igual viene al Consejo, él le indica al Consejo cómo se va a llevar a cabo, sacar de libros un bien, y es un manual. El reglamento lo que viene a decir es qué pasa después. Entonces, ¿por qué? Porque por lógica, una técnica casi que jurídica, uno en los reglamentos no los puede ser tan extensivos, porque cuando normalmente uno hace un reglamento demasiado extensivo, no viene a ver lo básico. Yo estoy totalmente de acuerdo con el contador, nada más que yo recomendaría que lo que él dice se maneje como un manual a lo interno del departamento de él, que lo presente al Consejo, el Consejo lo valore, diga así es, perfecto, no hay ningún problema, todos sabríamos a lo interno cómo hacerlo junto con él, pero ya lo que es reglamento, ya donación, vender y todo lo demás a terceros, yo sí considero que tiene que ser reglamento. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que la Contraloría ordena es lo que se presenta. El reglamento no se está dando, no hablan del proceso, sino que es básicamente lo que le interesa a la Contraloría es que lo que la MUNI vaya a dar a terceros, efectivamente sea algo en desuso, que no sirve o sea chatarra. Eso es lo que le interesa a la Contraloría. Eso es básicamente lo que estaba pidiendo en ese DFOE. A lo interno yo comparto absolutamente, el señor contador con la experiencia que tiene, creo que ya inclusive, si no me equivoco, habías hecho una especie de borrador o manual. Yo no veo que sean incompatibles, al contrario, creo que son, uno ayuda al otro, uno es como la primera parte de lo segundo. Y podría presentarse como un manual que igual lo tiene que aprobar el Consejo, pero no ocupa publicarse porque es un manual a lo interno. Esto sí es un reglamento, ocupa publicarse porque es hacia terceros. Entonces yo sí quiero diferenciar, comparto el 100% de lo que dice el compañero Roblan, nada más que en mi opinión deberíamos de trabajarlo de esa forma. Manual de procedimientos, que se llamaría esa forma, manual de procedimientos, y luego lo que es el reglamento. ¿Qué sucede cuando ya eso es desuso, cuando todo lo demás? ¿Cómo es el mecanismo? Es una recomendación que yo les daría porque de lo contrario estaría viendo un reglamento que tendría 40 o 50 artículos, y yo creo que ese no es el propósito. El propósito es hacerlo lo más clarito posible para que a la hora de llevarlo a cabo sea sencillo de entender. Muchas gracias, muchas gracias. No, definitivamente, lo que sí es bueno, digamos, en el caso de esto, es que todo nos quede claro. Digamos, yo creo que don Lugardo tiene razón, ¿verdad? No es complicarnos, sino más bien es tenerlo claro, porque por la experiencia que tuvimos, yo creo que vale la pena que se quede bien. Ahora, para que, perdón, no, le quito yo creería en ese caso, digamos, y salvaguardando por la experiencia que tengo en el tema, el asunto es, ok, hay un procedimiento, bueno, un manual de procedimientos interno, ¿verdad?, que se debe llevar para todos aquellos bienes que pasan a desuso, lo que sea, y también hay un reglamento para otorgarlo a terceros. Me queda claro eso. Ahora, yo creo que tal vez lo que sería bueno para conectar uno con el otro, ¿verdad?, es que en el reglamento diga que debe haber venido un visto bueno del manual, del manual de procedimientos. O sea, como que alguien aquí dé la determinación de que todo el proceso se llevó para atrás. Entonces ya pasa aquí y ahí para adelante se lleva el reglamento a cabalidad. Me parece, ¿verdad? Okay. Don Hugo, tengo a Hugo primero. Sí, es que estos temas, como dicen, es bonito debatirlos aquí porque tienen que quedar bien plasmados, bien abiertos para que después no se vea como que está como limitado o muy ventajoso para otras cosas y así sucesivamente. Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo. Muchas veces las casas matriz o las empresas, cualquier marca, nosotros cuando hablamos como empresarios privados que tenemos algunas cositas y queremos cambiar algún activo para mejorar modelo, mejorar un montón de cosas, hay veces lo menos negociable para uno
es entregarle a la agencia o a la empresa. Siempre van al piso. Entonces, en primer punto, por ejemplo, no esperar tal vez a que ese bajo, estoy hablando de maquinaria principalmente, o esa vagoneta esté casi en desuso para ya tal vez cambiarla. Entonces, podría existir dentro de este manual o reglamento también en lo que es la maquinaria. Muchas veces entregamos a las empresas y nos dan un precio muy bajo, aunque tal vez no pagó los impuestos o tenemos otras ventajas, pero creo yo que hay empresas de maquinaria en este país que tienen demasiado dinero, y entonces ¿por qué, digámosle, cuando el departamento, como dijo don Luzgardo, lo decida, las personas responsables por parte de la administración, en su alcalde en su momento, el que esté, dice, bueno, vamos a entregar este bajo, aunque esté funcionando, lo vamos a entregar para sacar uno nuevo? Entonces, que exista la posibilidad de ver de qué forma se haga un remate público, a ver si tal vez algún emprendedor del pueblo lo pueda comprar, que tal vez le podemos ganar en ese remate mucho más que lo que tal vez nos va a dar la empresa. Entonces llegamos con recursos limpios como dinero en el tema del remate para venderlo y poder adquirir la máquina nueva. Eso es un punto que a mí me gustaría, porque ya hay veces tal vez entregamos algo así a la carrera y tal vez le pudimos haber sacado provecho en un remate que se puede hacer, digamos, viendo la utilidad o los recursos que estén en ese momento, que queramos cambiar para mejorar en muchas cosas, que lo que hemos hablado, ¿verdad?, con el tema maquinaria. Y en algo, por ejemplo, cuando tal vez un bajo, y lo he visto en Parrita, y si le menciono planteles del MOP, ahí hasta que zancudos y lugares, patios llenísimos de motos, carros chocados, y así sucesivamente. Y parece, digamos, si mañana tal vez por alguna razón se compra un bajo y resulta que por falta de un repuesto está parqueado ahí 5 años y hasta que le nace zacate por debajo, entonces un pronto a otro nos llegan y nos dicen eso está en desuso y lo vamos a dar en donación. Pero muchas veces también es importante que los estudios de parte de la empresa, digamos en este caso la municipalidad, venga bien definido, porque hay mucho vivillo también. Esas máquinas tienen diferenciales, tienen ejes, tienen un montón de cosas que tal vez lo que afuera se ve bien, pero entonces hay veces se le termina dando a alguien en donación y lo que hace es un montón de plata con la venta de los repuestos. Entonces, tener ese cuidado que a la hora, digamos, si vamos a decir, vamos a dar un desuso, sí, abramos ese bajo a ver si es cierto que está malo, porque tal vez hay piezas carísimas ahí que ni siquiera se dan cuenta. O decir, bueno, sí, vamos a dar lo que podamos dar en donación, el cascarón, pero como tenemos un bajo de la misma marca, este diferencial sí está bueno y lo vamos a meter a un registro de stop de repuestos por una emergencia. Que a veces nada más decimos, tome, y ahí es donde yo digo que hay veces hay gente más vivilla que uno. Por eso es que hago la interrogante acá para andar avispados como eso, porque en realidad siempre sale que entre cielo y tierra no hay nada oculto, ¿verdad? Entonces, con despacito que precisa llegar. Muchas gracias, Hugo. Licenciado Steven. Bueno, para aportar ahí en relación al lo que es el mobiliario, sí he visto, tal vez Jonathan que está más familiarizado con eso, al menos en el Poder Judicial, cada año publica un aviso en Gaceta, y publica un aviso en Gaceta invitando a todas las instituciones o escuelas o quien tenga interés, y vieras cómo se llena eso, porque al menos acá van a la administración que está aquí frente al BCR y piden el mobiliario, ya tienen el mobiliario debidamente sacado del registro de activos y todo el tema, y se los dan a las escuelitas y a esas instituciones de bien. Sería bueno como hacerlo cada año para ir saturando y no llenarse de ese montón de activos, al menos en mobiliario, ¿verdad?, que es más fácil de manipular, ¿verdad? Gracias. Ok, entonces, para ir también terminando el punto, porque definitivamente este procedimiento es ordenado por la Contraloría, como lo dijimos antes, ¿verdad? Aquí lo escuchamos, que es súper necesario que quede bien claro, porque como se hizo en un principio, la Contraloría objeta que hay que hacerlo más específico, digamos, como se actuó en principio.
Entonces, yo creo que con el reglamento queda un lugar donde, digamos, bien nos aporta, nos aclara mucho el panorama. Sin embargo, entonces ahí me quedaría, digamos, una incógnita. Ese manual de procedimientos que me parece muy oportuno, que vendría a corregir lo que dice Hugo, digamos, en el sentido de que si tiene el manual, si tiene el diferencial bueno, o si tiene las llantas buenas o lo que sea, que en ese manual de procedimientos, o sea, en esa parte técnica, más bien, se investigue eso y se pueda apartar lo que sirve y, bueno, o sea, se lleve a cabo lo que sea. Pero, ¿cuál departamento sería el encargado de certificar que ya ese bien mueble pasó todas esas etapas? ¿Sería contabilidad? El encargado del activo. Ok. Entonces, vea lo importante de conversarlo entre las personas que tienen la experiencia y que podamos determinar, y me parece muy bien. Entonces, que el departamento, digamos, que responsable de tal activo, digamos, sea mueble o inmueble, como sea, determine o certifique, digamos, la parte que tenemos que pasar al reglamento, de tal manera que todo ese procedimiento ya se dio, para que el reglamento hacia afuera funcione de lo más fácil, y ya todo eso que podíamos agregar de que se pudo ver, ya se corrigió, y ahí se tapó. Entonces, me parecería entonces que, ya quedando claro, es que el responsable de cada departamento, en cada cosa, debe de certificar eso, y así que no pase, digamos, como ahora, que teníamos inclusive, y me parece muy bien agarrar esto de que decía el licenciado Steven al final, de que cada cierto tiempo se haga como una liquidación, porque si no hay tiempos, pasa lo que teníamos antes. Teníamos 2 vehículos ahí, teníamos, si eran 2 vehículos, había bueno, el tractor ya sí estaba eliminado, la vagoneta estaba inscrita, y entonces pasan muchos años ahí, se llenan hasta de tierra, pero por más de tierra que se llenen, en el registro sigue tan vivo como siempre. Entonces, tal vez reglamentar que cada, no sé, cada 2 años, porque aquí tampoco no es que salen los cosas así muy, pero sí muy frecuente. Entonces, y lo que hablaron ahí de las computadoras, sabemos que ahora que se hace bueno, que se está haciendo este nuevo procedimiento, las computadoras que están actuales son de la municipalidad y están en buen estado. Entonces, ese es un activo que va a haber que donar y saberlo donar, saber que todo esto nos ayude a que se prevengan todas esas cosas y poderlo donar de una manera muy, muy exitosa. Licenciado Lugardo. Sí, tal vez, como bien dice el señor presidente, creo que ha sido muy, muy rica esta conversación. Yo creo que sí, el manual, si no estoy equivocado, ya lo tenés listo. Es básicamente tratar de empatarlo con el reglamento. La participación también de Steven me parece muy bien. Eso que él menciona puede meterse dentro del reglamento, que cada cierto tiempo se haga la publicación de que hay tales bienes que pueden ser donados. Me parece excelente. Y también una cosa que quiero indicar, que no es menor. Recuerden ustedes que alguien pone una denuncia porque se hizo la donación. La Contraloría investiga, pero la Contraloría no encontró ningún tipo de irregularidad. ¿Por qué? Porque el acuerdo que se toma, si bien era un acuerdo, no era un reglamento, los puntos que venían en el acuerdo, la Contraloría le dio la bendición, dijo, no, está bien. La Contraloría no es que dice hubo un mal procedimiento, lo que dice es, ok, reglamentémelo, para que haya más seguridad jurídica, para que haya más transparencia. O sea, nosotros tenemos la base bastante fuerte que es ese acuerdo. Lo que hay es que darle mayor seguridad jurídica, más transparencia, pero la buena noticia es que estamos bien. O sea, no estamos reunidos en una reunión de emergencia porque se hizo algo malo, sino más bien para darle seguridad jurídica a lo que se hizo bien. Y eso es algo que no perdamos de vista porque es diferente, ¿verdad?
Es muy diferente a que me digan, mejórelo, a que me digan, usted lo hizo mal y ve a ver cómo resuelve este problema. Entonces, yo particularmente, tomando las ideas de todos, señor presidente, me parece muy bien lo que usted indica. Habría que ver cómo empatamos el manual que hizo el compañero contador, empatarlo con el reglamento, añadirle algunos puntitos que me parecen muy buenos y al final de cuentas, nada más hago un recordatorio. Si no me equivoco, no tengo la fecha exacta, pero creo que es en abril que este reglamento tiene que estar publicado. Y yo esa recomendación sí se las hago, porque cuando Mamá Contraloría da plazos hay que respetarlos. Entonces, tenemos tiempo, creo que hay bastante tiempo, son más o menos 2 meses para trabajarlo y ojalá que ya para cuando sea la publicación no andemos en carrera, sino que ya llevemos un ritmo que nos permita cumplirle a la Contraloría en los tiempos que ella indica. Muy bien, bueno, yo creo que a ese punto ya estamos bastante claros, ¿verdad? Y me parece muy bien reafirmar lo que acaba de decir el licenciado, de que no se está haciendo esto porque hubo un procedimiento incorrecto. Más bien lo que se quiere, de acuerdo a la Contraloría, fue mejorarlo y dejarlo establecido de tal manera de que funcione por sí mismo. Digamos que tanto los compañeros de la municipalidad como cualquier persona que venga a optar por algo de eso, ya tenga las cosas bien claras. Entonces, sí me parece entonces que necesitamos retocarlo ahí, ¿verdad? Antes de aprobarlo. Entonces, ahora, el asunto es a quién le damos esa tarea. Yo creo que don Lugardo sería bueno que esté por ahí, y, no sé, me parece Roland ayúdeme para ver cómo porque sería que nosotros se lo traslademos y para que lo vuelvan a traer aquí y lo probemos. Tal vez, si me permitís, don Gilbert, vea, yo consideraría que tal vez Roland haga el envío del manual al Consejo. El Consejo lo mande a esta comisión y que nos lo manda no solo a mí, a los compañeros abogados también, para que ese manual lo veamos en la perspectiva que empate con el reglamento. Y sí habría nada más una cuestión que habría tal vez, don Steven, que nos ayudes para el tema de la desinscripción, ya con más certeza, para que podamos eventualmente cambiar el artículo y ponerle diferente, porque existen, insisto nuevamente, para mí siempre tiene que haber un jefe o encargado de proceso, eso no puede quitarse, y para mí es proveeduría, pero el proceso como tal es lo que tenemos que ver. ¿Cuál sería la posibilidad? Una, que sea de manera sencilla, como dice don Steven, o la otra es que eventualmente sea la gente que se le va a donar, como decía don Hugo, la que haga el trámite. Yo creo que es lo único que en este momento tenemos como para reafirmarlo, digamos. Todo lo demás del reglamento me parece que está bien, nada más habría que empatarlo con lo que venga el manual para que no vayan. Inclusive ahora estaba pensando que si el manual es bastante robusto, porque los manuales sí pueden ser robustos, porque es un tema técnico entre los mismos profesionales. Inclusive podría haber artículos del reglamento que mencionen según el manual tal, artículo tal, o que incumplimiento de él, y así haríamos menos extenso el reglamento y nos iríamos a lo que vinimos. Sí, eso es para que lo valoren, señores y señoras del Consejo. Sí, me parece muy correcto. Sin embargo, yo quiero abogar ahí porque, bueno, lo habló Roland. Creo que cuando estamos hablando de instituciones sin fines de lucro, no tienen la capacidad muchas veces, dependiendo de lo que se les dé, para poder hacer, inclusive ni siquiera conocen a quién o no tienen la capacidad de poderlo pagar. Entonces a mí me parecería que sería, Steven, digamos, que le estamos encargando esta parte, que tome en cuenta eso más bien para que nos dirija un proceso de tal manera que se haga interno, pero que sea el más efectivo. Digamos, sin quererme dejar yo la orden porque sea el presidente, sino que me parece que pues se puede dejar inclusive tal vez como si la persona lo puede pagar, pues que lo pague, pero que quede sujeto a la municipalidad, porque es que voy a hacer un receso, Steven, por a las 3
2:56, hacemos un receso. ¿Me dices?
302. Al ser las 302, volvemos a esta sesión de asuntos jurídicos. Muy bien, doña Marta. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, jóvenes que nos acompañan. No, mi inquietud y es como un pensamiento conmigo misma, es con las, por ejemplo, con las escuelas, que son las que más hay la posibilidad que quieran reutilizar las computadoras. En ese caso no se tendría que cobrar nada porque no es algo que van a desinscribir, es algo que simplemente lo sacan de desuso. Eso, ahí no habría ningún problema porque las escuelas, que hay escuelitas rurales bastante lejanas, hay niños que es la opción para conocer y atravesar una computadora, entonces abogo por ellos y como para que una prioridad sería mi aporte. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don Roland. Nada más ahí tal vez voy a aportar algo en cuanto a lo que dice Hugo. Ahorita el tema es, bueno, estamos en mejora y tema de transparencia. La idea es que no lleguemos a esto, a lo que ha llegado el MOP, a lo que ha llegado todas estas instituciones grandes, donde se pierden vagonetas, se pierden motos. O sea, la idea es tener, ojalá, un procedimiento de mantenimiento de flotilla, de maquinaria, para no llegar a eso. ¿Sí me explico? Entonces, ya teniendo ese mantenimiento y no tenemos que llegar, digamos, al punto que estamos actualmente, porque también, como lo decía bien don Gilbert, el tema es cuando se le va a donar, bajo esa perspectiva, usted pague las costas, ya y al final dice, mejor no me voy a llevar nada. ¿Me entendés? Entonces, eso es, digamos, en el reglamento sí, o en este reglamento, no, en este manual de procedimiento, lineamiento, le llamo yo, ahí ya, digamos, es directamente lo del activo, pero debe haber algo también dentro de ese de tema de mantenimiento. O sea, si se tiene un mecánico, si se tiene alguien especializado acá, que se tenga eso. También entiendo a don Hugo con el tema de, desde el sector privado, las instituciones o las empresas lo que buscan es lucro. Nosotros como entes públicos lo que buscamos es un potencial de servicio. Entonces, al final, si eso de entregarlo en una agencia nos produce una salida menor, digamos, de dinero, ya lo vamos a, digamos, a aprovechar porque estamos buscando eso. Y la idea es, digamos, ahorita lo de las computadoras, sí, perfecto, dárselas, como dije, no va a implicar nada, ojalá írselas a dejar a las escuelitas y esto, porque para eso está, instalar exactamente, para eso están las municipalidades, para perseguir eso, pero tal vez es eso, o sea, que no lleguemos nuevamente a ese tema. Y con lo que decía Hugo también de lo del lastre, lo de este material, me parece súper bien también, porque al final se trae, digamos, algún tema ahí digamos, de donación que se confunde, y en este tema de transparencia hay que cuidarse bastante, ¿verdad? Muchas gracias. Entonces, para concluir, vamos a proceder a aprobar reenviarle la propuesta de reglamento que tenemos, primeramente a los licenciados que tenemos presentes, ¿verdad? Para que lo vuelvan a dar una chequeada y que podamos ir junto con también, y también solicitarle a Roland que nos haga llegar ese manual de procedimientos y para mancomunarlo ahí entre los dos, ¿verdad? Y entonces poderlo traer aquí a jurídicos lo pronto posible. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces así se hará. Qué bueno que pudimos dilucidar este tema, porque sí, son cosas pequeñitas o pequeñeces, ¿verdad? Porque a veces uno suele menospreciar, sin embargo, las cosas pequeñas son las que hay que tenerle mucho cuidado y sobre todo hilarlo, ¿verdad? Para que pues funcionen bien. Fuera del punto, Jonathan, quería preguntarte, así como queda, digamos que cada uno es responsable de su bien, por decirlo así, en ese sentido la Procuraduría queda bien, digamos, o queda, digamos, encargada de todo,
Recuerde que yo no conozco bien todo el manejo de la MUNI. Digamos, si para el manual, para efectuar la parte del manual, cada departamento tiene que determinar cuándo el bien ya no funciona, digamos, se puede dar. En ese caso, digamos, Proveeduría tiene su parte, pero no en todos. ¿Es así? Sí, correcto, digamos, cuando, por ejemplo, igual en mobiliario y equipo, cuando llega un funcionario nuevo y le dice, bueno, usted es de este departamento, o ya sea la jefatura es el encargado de todo lo que esté a cargo de mobiliario, de si tiene vehículos, ese es el responsable de ese activo. Ese es el que, por ejemplo, si un carro falló, buscar al mecánico, mira, revíseme ese carro, o hacer la contratación, porque de acuerdo al análisis que le hizo el mecánico, los repuestos que utilicen. Entonces, esa persona siempre va a ser el dueño, el encargado del activo hasta que ya se dio en desuso, y él termina dándolo así, mira, ya este activo definitivamente ya no sirve por esto y esto y esto, su vida útil ya no es, ya hizo la avalúo, vio que no vale nada en libros o todo lo que es, y a partir de ahí, sí, ahí empieza ya, ok, voy a darlo en desuso. Por eso yo decía del punto del capítulo 4, el D, donde digo que el encargado del activo es el que debería decirle a la proveeduría, ok, ya está. Sí. El artículo 4. El 4. Sí, del punto D. Entonces, porque esa persona, como le digo, igual, el mobiliario, si la silla mía se dañó, y pues yo soy el responsable de hacer el proceso todo, hasta que ya esta silla de hacer todo el trámite correspondiente. ¿Y del artículo 8? Del artículo 8 era el tema que hablaba de que para mí tenía que haber una colaboración de la asesoría jurídica, entendiendo de que la proveeduría no está en la capacidad o capacitado para contratar un notario, digamos, de saber todo el tema del notariado o de abogados. Si bien es cierto, es el que hace el procedimiento de contratación, pero eso preside de una decisión inicial, que la decisión inicial la hace cada unidad. Por ejemplo, ahora que se hizo lo de las computadoras, es el departamento de informática, el que tiene que decir a la proveeduría, mira, yo ocupo computadoras con esta característica, porque eso tuvo un análisis de la municipalidad y determinó que, por ejemplo, que los ingenieros necesitan tal vez una capacidad de memoria más grande porque tienen AutoCAD y todo ese asunto. Entonces es el informático o el ingeniero informático el que hace todas las requerimientos. Pero bueno, yo sé que ya hicimos el acuerdo. El asunto es que, como usted sí presentó puntualmente 2 casos ahí, entonces me interesa que los licenciados que van a tener el manual, el reglamento, podamos afinar esa parte para que quede clara. Entonces, lo que a mí me queda, digamos, es, ok, el encargado del bien, del departamento, el encargado del bien que se va a dar en desuso, por decirlo de esa manera, ese va a ser el que lleva el punto hasta que ya aquí está declarado en desuso, ok. Sí, pero después, que ya está desuso y que le pide el avalúo a David, en este caso, porque él es el que tiene que decirle a David, mira David, dígame si esto ya, para yo poder darle desuso, porque si el valor ya es 0, porque si eso tiene un valor, yo podría cambiar y ya no voy a hacer donación, sino que lo voy a rematar, sí, por ejemplo. Pero la idea es que cuando ya usted llega, ya eso quedó ya en 0. Ah, sí, okay. Sí, entonces, a partir de ahí sí lo toma Proveeduría. Por eso yo decía ese punto, que para mí es el encargado del activo, el que tendría que decirle ya a David, evalúeme esto para yo poder decirle ya ahora sí, Proveeduría, haga todo el trámite correspondiente para que lo lea el consejo a la alcaldía y ya ahora sí Ok, no, todo sí. Nada más un comentario. En realidad, si se trabaja en conjunto con el manual y se homologa y se empata con el reglamento, ya esa situación no se daría. Porque ya lo que le llegue a Proveeduría lleve a cabo la desinscripción. No es que tiene que ver si está en desuso o no, porque ya el manual, ya habría un producto terminado. O sea, por eso es que me parece bueno que exista un manual previo, porque cuando hablemos en el reglamento hablamos sobre un producto terminado. O sea, ya esto está en desuso, está chatarra, cualquiera de las 3, 4 posibilidades ya sabemos que está. Ahora, el reglamento lo que se va a dedicar es qué se hace después. La municipalidad lo bota, la municipalidad lo regala, la municipalidad lo vende, lo destruye,
Entonces, más bien me parece excelente que se empate con el manual es la que nos va a decir, ok, aquí ya está esto, y nosotros empezamos de ahí en adelante. Correcto. Es correcto, más bien me parece para hacer todavía más sencillo el reglamento, que para mí siempre hay que buscar que sean muy claros, porque cuando hay alguna oscuridad es cuando empezamos los debates, y me parece que el manual va a venir a ayudarnos en mucho. Hugo, no sé si estaba primero. No, dale, Okay. Bueno, sí, como dice el licenciado Luzgardo, para cerrar, el manual es como el que va a decirle a cada departamento, esta es su responsabilidad, obviamente por organigrama, organización o jerarquía. Proveeduría es el que va a ser el ente rector, pero Proveeduría va a recibir, como dice el licenciado Luzgardo, el trabajo final. Y para eso casualmente es el manual, para que cada uno de los funcionarios tenga responsabilidad del escritorio que usa, la computadora, de la silla y X, Y o Z, ¿verdad? Listo. Muchas gracias, licenciado Hugo. Y cerramos. Sí, Gilbert, bueno, no sé si en este caso los compañeros y el resto del grupo que estamos, sería importante también, digámosle, lo que dijo don Luzgardo, lo que dijo don Steven, y pues que venga de los departamentos bien estipulado lo que se va a regalar o vender, ¿verdad? Que es lo que estamos hablando acá. No es algo que suceda muy continuo, es allá periódicamente que sucede. Entonces, don Gilbert, no sé si a usted le parece que en su momento, usted como presidente municipal pueda conformar una comisión especial en este tema, porque también podemos meter un filtro más ahí, aparte del reglamento manual, si viene, por ejemplo, de proveeduría, algo, o de algo que venga ahí, entonces traemos al funcionario, nos explica bien en una comisión, y después de ahí sacamos el dictamen de comisión ya para que ya vaya bien estipulado, digámosle, y bien jalado, bien explicado, a la hora que ya nosotros tomamos el acuerdo para hacer esa donación a quien tengamos que hacerla. No sé si en algún momento, como le digo, no nos va a generar mucho tiempo porque no es todo el tiempo que se está donando, pero sería un insumo más para el funcionamiento. Sí, claro, de acuerdo a lo que nos toca a nosotros como consejo, me parece muy prudente, y en su momento, que cuando venga el movimiento de lo que haya que hacer para darle cuentas a la ciudadanía de nuestro cantón, pues por supuesto que lo vamos a hacer. Ya nosotros estamos claros, tenemos claro el panorama, simplemente nosotros es bueno dar como un último toque, la bendición final, ¿verdad? Y que llegue a dar el fin que se requiere también. Entonces, me parece muy bien y lo vamos a tener en cuenta. Bueno, aquí terminamos este asunto, gracias a Dios, a todos, muchas gracias, porque todos los comentarios son muy, muy valiosos. Además de que pues, nos ponemos de acuerdo en el transcurso de estarles escuchando y compartiendo, a nosotros mismos nos queda la enseñanza, ¿verdad? Y entonces sería más fácil que cuando uno pues va a hablar de algo que no sabe. Doña Ana, el asunto 2. Conocer el acuerdo 17, artículo 6, informes varios de la sesión ordinaria 058-2024, celebrada el martes 21 de enero del 2025, referente al oficio MQ ALCP GF 001-2025, suscrito por la señora Patricia Bolaño Murillo, alcaldesa municipal, que tiene como asunto propuesta de reglamento de trabajo, comisión de NIT-SP. Muchas gracias. Bueno, en este caso, como estamos todavía en hora de trabajo, si alguno no tiene que ver con los, ¿cómo se dice? NISP, por mí, digamos, yo no tendría ningún problema en que tengan que regresar. Si no, yo empezaría con Roland, ¿no? ¿Verdad? Y después que nos expliquen ahí un poquito sobre este asunto. Bueno, el reglamento de las NIC-SP, ¿qué significa NIC? Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público. Entonces, esto de las normas internacionales de contabilidad para el sector público es un tema que se ha venido peloteando desde el 2008, 2009. El país, a raíz de las necesidades de financiamiento por medio del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y de la OCDE, toma la determinación preliminarmente de entrar bajo este proyecto. El proyecto estaba para que diera comienzo en el 2010, después
¿cómo es que se llama? Se amplió el plazo para el 2012, 2016, 2020 y 2023 prácticamente. Siempre se manejó bajo un tema de decretos, de directrices por parte del ente rector, que es Contabilidad Nacional, que es una dependencia de el Ministerio de Hacienda, es una dirección dentro del Ministerio de Hacienda, bajo el organigrama o bajo la dirección del viceministro de Egresos. Dentro de esto ha sido algo bastante, vamos a ver, de un cambio de paradigma bastante importante, porque siempre en el país, en el sector público se tenía el tema de contabilidad de presupuesto, durante muchos años, prácticamente toda la vida del sector público, y en el sector privado es contabilidad de impuestos. Entonces, por lo general, en el sector privado, si voy para un banco, hágame los estados financieros para que el banco me preste plata, y si voy para tributación, hágame los estados financieros para que se vean que los impuestos son estos. Entonces, esa es la cultura que tenemos. Y en el sector público, todo es presupuesto. Presupuesto, presupuesto, presupuesto. Si hay presupuesto, ya hagamos la inversión, hagamos el gasto, y no nos fijábamos en el tema financiero. ¿Por qué hago todos estos antecedentes? Para más o menos entender, digamos, la dinámica que hay detrás de las NIC-SP. Entonces, cuando viene la OCDE, viene el Fondo Monetario Internacional y nos pide estados financieros, y nosotros le damos una liquidación presupuestaria, ingresos y gastos. Y el Banco Central presentaba sus estadísticas con ingresos y gastos. Y algo de inversión, algo de endeudamiento, y dice el Fondo Monetario, aquí no podemos. O sea, no podemos ahí. Don Gilbert, que trabajó en la parte de banca, sabe que para prestar plata, ya tenemos que tener la radiografía financiera de la empresa. Entonces ahí se hablaba de antes de principios de contabilidad generalmente aceptados. El contador en qué pues hacía la contabilidad tal vez un poco diferente al de San José y el de San José, y aquí dijeron, a nivel de país, no se puede seguir con esto. Tenemos que tener un lenguaje financiero mundial, y si vamos a entrar en grandes ligas, bueno, vamos a tener que tener información de grandes ligas, que es el contador que llegue a Quepos, que llegue a cualquier parte o a cualquier municipalidad de este país, tiene que hacer la contabilidad de la misma manera, aunque unos tengan zona marítima, otros tienen cementerio, otros tienen acueductos, otros tienen mercado. Al final, el tema de las carreteras todos la tienen y van a tener que presentarse, revelarse y medirse de la misma manera. Entonces, esto ha sido un aprendizaje en general, y en el 2020 la Contabilidad Nacional, a raíz de tanta experiencia que hemos ido, llega y dice, no, tienen que hacerse un reglamento de la Comisión de NIC-SP, porque como dice, norma internacional de contabilidad, todo viene para acá, para el contador. Pero resulta que el otro día que estaba Hugo, que nos acompañó don Errol Solís, se malinterpretó que por decir contabilidad solo es el contador. No, al contador ya le llega el tema, digamos, ya final. Pero el contador no va a estar para saber, bueno, cuánto vale la carretera o no vale la carretera, cuánto vale el puente o cuánto no vale el puente, cuánto está el activo en desuso, cuánto el activo no está en desuso, o ya se robaron el activo y ya es el último que se da cuenta. Entonces, o la tarifa de basura, si está actualizada, si está desactualizada, o las cuentas por cobrar. Bueno, ya el contador ve en el sistema que pueden ser 1.200 millones, 1.500, 2.000 millones, pero resulta que la realidad son 800 millones. Entonces era un poco lo que se hablaban, y la gente decía, normas internacionales de contabilidad, tírese la contabilidad. Viene el ente rector y dice, no señores, esto tiene que ser una comisión, ¿coordinada por quién? Bueno, ¿quién es antes del alcalde la persona con más poderío, digamos, o que puede, digamos, manejar un poco más el tema de poderío a nivel institucional? El director financiero o administrativo financiero, el gestor, ¿verdad? O la persona que está en su lugar, algunos le dicen, o algunos está catalogado, como gestor de Hacienda. Ese es el coordinador. Y después, dentro de eso, recomendaba que estuvieran el contador, desde luego, porque la parte técnica, que estuviera también por ahí el tema de la parte legal, la parte de infraestructura, la parte de impuestos, proveeduría, ¿verdad? Dentro de la recomendación. Y además de eso, que se reglamentara esa comisión, porque no se tenía claro. Mi experiencia de donde yo vengo, yo estuve 9 años ahí, y muchas veces y lo que se iba era ponerle atención nada más al contador, pero nadie proponía nada. Entonces era como algo sin alma.
llega el ente rector y propone lo del tema de reglamentar esa comisión, y es lo que traemos hoy. ¿Qué era el tema? Bajo la ley 9635, las NIGSP tenían que estar a partir del 1 de enero del 2023, porque ya se vio, y a nivel, y fue también un pedido del Fondo Monetario, ya que ustedes con directrices y con decretos no van a terminar, o sea, eso va a durar 30, 40, 50 años, y si no lo convierten en ley, no va a pasar nada. Entonces, la 9635, que se aprueba en enero de 2020, dio prácticamente esos 2 años para que se pusieran las pilas, y el 1 de enero del 2023 tuviéramos estados financieros con base en NIGSP, que es muy diferente al estado financiero con base en el pesar del contador, porque la NIGSP está regida por, digamos, por diferentes cualidades. Dentro de las características o cualidades que tiene que ser una información transparente, neutral, prudente, y que sirva para toma de decisiones. No es algo que, bueno, yo no voy a hacer un estado financiero aquí para cumplir la contabilidad nacional. No voy a hacer un estado financiero, no, voy a hacer un estado financiero para tomar decisiones con base en estados financieros. Entonces, el tema de todo esto que les hago es, llega a contabilidad nacional y todavía iba ahí y da un plazo hasta el 31 de diciembre del 2024, que ahora terminó hace poco, ¿verdad? Contabilidad Nacional y la Contraloría estuvieron peloteando, bueno, ¿cómo hacemos presión a nivel de instituciones? Porque muchas instituciones ya no presentan estados financieros, no hace como nosotros, tal vez no hace 2 años o 3 años, sino hace 5, 10, 15 años. Nunca han presentado estados financieros, no tomaron ese proyecto en serio y se ha quedado ahí. Entonces, ¿qué es lo que hace la Contraloría? Revisa a ver si no tiene estados financieros, no le apruebo presupuestos, y va a ser una medida que ahora sí las instituciones va a decir, y dice, no hay un marco jurídico para hacer eso. Entonces viene Contabilidad Nacional con su nueva noticia de 2025, que ahí estaba un poco don Hugo, y dice, bueno, lo vamos a meter en el reglamento de Caja Única del Estado. Y Caja Única del Estado es la que nos pasa los fondos de la 8114 y diferentes transferencias, creo que lo del cemento anda por ahí, y la persona joven. Pero hay que tener cuidado con esto, no es, si no tengo estados financieros del todo, ya no le vamos, ok, esa propuesta está, y como lo decía don Errol acá, si ustedes me demuestran que ustedes tienen el interés, que creo que aquí está más que evidenciado, nosotros vamos a irles ayudando. Tenemos un tema de un plan estratégico para el cumplimiento, o sea, que ya se ponga en blanco y negro, bueno, para cuándo va a estar los estados financieros con base en IGSP, y es parte de lo que tiene que ver la comisión. Entonces, este reglamento lo que viene a decirle, vea, comisión, usted tiene que hacer esto, estos van a ser los responsables, y ahí habla también de un tema de subcomisiones, porque también cuando haces esa comisión tan enorme o tan grande, se complica un poco la toma de decisiones. Entonces, tal vez lo que se busca es eso, o sea, cómo vamos a funcionar, cuáles son nuestras responsabilidades, porque también muchas veces algunos miembros de la comisión tratan como de capear, diría yo, por experiencia también, el tema de la participación. Entonces siguen viendo las NIGSP como un tema contable, antes que un tema institucional. Y bueno, como el otro día le explicaba a Hugo para cerrar mi participación, ese es un tema donde vamos a ver la eficiencia y la eficacia del uso de los recursos públicos. Muchísimas gracias, don Roland. Don Hugo. No, está claro esto. Yo siento, bueno, que yo de números sé nada más es como pagar y recibir, y cuando hay plata, porque no hay veces no hay, ¿verdad? Pero está claro el ejemplo, o sea, muy sencillo, dice normas internacionales de contabilidad para el sector público. Entonces esto quiere decir, bueno, ya recientemente lo que sucedió ahorita, que ya los fondos van a venir directamente de Hacienda, y no, la 8114 por ejemplo, ya no tienen que estar en el MOP, Moisés hacía, sino que vienen directos. Salió una noticia ahí, que las municipalidades iban a recibir esto ya directo, porque antes como que el MOP era que primero Hacienda el MOP, y después el MOP municipalidades, y era un enredo eso, ¿verdad? El MOB es como un intermediario. Pero ya lo quitaron, se parece. Ojalá, sería más rápido. El primer debate está aprobado ya. Por el tema de que el MOB ahora, con lo que pasó en el 2024, de que Hacienda siempre al último día hábil de ellos, de diciembre, giraban el último tracto,
este año 2024 Hacienda no giró ni un adicional ni el último tracto, sino que el adicional, por ejemplo, en el caso de la Municipalidad de Quepos, el adicional lo giró hasta el 16 de febrero. Y el último tracto lo giró, lo que explicamos el otro día, cuando estábamos dándolo de la liquidación, lo giró el 5 de febrero. Y no giraron ya tampoco el 100, sino que hubo una recaudación del 99 y algo, entonces el último tracto era por 113 millones y giraron 102. Entonces, el MOP empezó en ese debate filosófico con el Ministerio de Hacienda a ver quién era el responsable de eso. Y el MOP decía, nosotros lo que hacemos es un intermediario de que si ustedes nos cumplen con los requisitos, nosotros mandamos el oficio diciéndole a Hacienda, giren. Entonces, a raíz de todo eso es que se dio esta última... Sí, y Roland, ahí... último cambio. Sí, gracias, Moy. Entonces, lo que viene a implementar esto es, los estados financieros en ningún momento le están diciendo demostrarle a Hacienda que tiene divisas de ganancias, por ejemplo, a la MUNI, es más bien diciéndole gaste lo que tiene y demuestre en qué lo gastó. Porque si usted va a demostrar con estados financieros que tiene recursos propios o activos ahí que dejó guardados en las arcas, miles de millones de colones, entonces le van a decir ahí, y el pueblo ahí no se invierte en proyectos y todas estas cosas. Entonces, en base a eso yo siento que viene a ser como un filtro, me parece a mí, para Hacienda más bien jalarle los mecates a esas instituciones, en este caso las municipalidades, que no inviertan en proyectos, porque los recursos, digamos, los estados financieros en esta línea es prácticamente como un cumplimiento de que ellos quieren fiscalizar prácticamente con anticipación en qué está gastando usted, cómo lo gastó, porque ganancias, se supone que lo que entra del pueblo, que son impuestos, pues hay que gastarlo todo en proyectos. Me imagino que por ahí viene la línea, que es lo que usted decía, que anteriormente teníamos desde hace tiempillos los estados financieros que no se presentaban, pues ahora va a ser un requisito para poder recibir la plata, digamos, de Hacienda. Si no hay estados financieros, no hay plata, así es, ¿verdad? Sí. Vamos a ver, el tema es, si no hay un compromiso con la generación de estadística país, porque al final veámoslo como estadística país, no como la municipalidad de Quepos, sino como que si al final la estadística país no se genera bien, no hay plata para los costarricenses. Okay. Más bien, no es solamente para la municipalidad de Quepos, es para los costarricenses. Entonces ellos buscaron cómo llegar y obligar, porque como les digo, aquí hay una disposición, hay un reglamento, se ha trabajado en el 2024 desde la entrada, digamos, de mi persona, con un tema de generar de la mejor calidad, con lo que tenemos, con las herramientas que tenemos, que estamos también con el tema de implementar un software, un sistema financiero y no un sistema presupuestario. Entonces, con esas limitantes, ¿cómo podemos generar la información de la mejor calidad? Porque generar información, por generar la contabilidad es fácil. 2 por 2 son 4 y 1 más 1 son 2 y acomode 2 y sí me explico. El tema es generar información de la mejor calidad. Entonces, a raíz de esto que les digo no es tanto de que si presenta estados o no para fiscalizar si generamos ahorro o desahorro. Más bien es el tema de cómo ustedes me ayudan como institución pública a generar estadística a nivel país para que el país quede bien ante órganos internacionales, que es el tema del compromiso de los tan famosos 700 millones de dólares, ¿verdad? Que se ha hablado a nivel nacional, ¿verdad? Sí, me permite. Licenciado Bolaños. Sí, no, nada más para recordarles que en realidad es un reglamento para que funcione una comisión. Es importante esto porque Hacienda va a tener como interlocutor válido al coordinador de esa comisión, es así, ¿verdad, Moisés? Entonces sí se requiere que esa comisión el reglamento va a tener que publicarse al ser reglamento. Y nada más les indico a ustedes que yo ya le hice una revisión, en realidad no le vi ningún inconveniente, señor presidente, y me parece que es más que nada de una comisión de trabajo, no hay nada más allá de eso, y sí considero que sería oportuno que sea un trámite expedito, porque precisamente para cumplirle a Hacienda lo que nos están solicitando, tenerlo todo tal y como ellos lo piden.
Muchísimas gracias, licenciado Zúñiga. Sí, básicamente es, bueno, buenas tardes, es brindar un poco de contexto exactamente mundial y político, ¿verdad? Precisamente Costa Rica, bueno, para poder optar por empréstitos a nivel internacional, precisamente lo mencionó, a nivel de la OCDE tiene que implementar estas normas, ¿verdad? Entonces, desde un punto de vista de Asamblea Legislativa también se baja la orden y obviamente eso viene también a permear desde cierta forma a lo que son municipalidades o gobiernos descentralizados, ¿verdad? Todo eso viene también, exacto, a nivel de Ministerio de Hacienda y a todo lo que es gobierno central. Creo yo que simplemente es una cuestión que en cierta forma tenemos que cumplir, no nos podemos quitar el tema, entonces creo yo que sí es de valor realizar estas implementaciones porque a nivel macro de país, ahorita es simplemente nosotros a nivel de gobierno local cumpliendo con Hacienda, pero Hacienda y Asamblea Legislativa también tienen unos compromisos a nivel internacional que se tienen que ir cumpliendo. Entonces es un tema de cumplimiento escalonado que tenemos que irnos alineando al respecto. Muchas gracias. Ok, en realidad como lo decía el licenciado Bolaños, eso es algo que ya está urgiendo enviar. Digamos, creo que los frutos de todo eso pues lo veremos en el futuro. Esperamos que sea para bien, por supuesto, como todo lo que se trata de aprobar siempre. Nada más fuera de contexto, hay una pregunta que yo tengo para Roland. ¿Cómo estamos con los estados financieros en la MUNI? Digamos, con o sin, hasta cuándo están, cómo andamos, porque es una información que no tengo. Ok, entonces, era un poco lo que les comentaba anteriormente. La gran pregunta y la principal, como dicen, el principal proyecto o el tema que yo le explicaba el otro día a doña Patricia y a don Eric es para qué fecha están esos estados financieros. Yo les decía a ellos que el tema es los estados financieros con base sin base en NICSP pueden estar para mañana. El tema es todo lo que implica alrededor de ello. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un tema donde tuvimos que empezar prácticamente a recabar información prácticamente desde cero, que es lo que yo me encuentro, de cero del momento donde yo recibo un número en adelante. Por el tema, yo entiendo que en algún momento salió lo del tema del empréstito del IFAN, etcétera, 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 que estaba sujeto primeramente no a esos estados financieros, sino a la fuente de financiamiento del 8114 y posteriormente se convirtió en un insumo de. Entonces, dentro del plan estratégico, ahí se habla de aproximadamente pasar 25, 26 con el tema de la formulación de los estados financieros, no al 23, porque ya prácticamente tenemos montado el 24 y se viene lo del 25. Entonces, más bien ahí, en ese documento es donde van a ver ustedes ya, porque también va a tener que pasar por la comisión y por la aprobación de ustedes, más bien la ruta a seguir como tal. ¿Por qué? Porque yo quisiera decirles a ustedes, como miembros del Consejo, bueno, los estados financieros van a estar para el 31 de marzo, para el 30 de junio, pero tal vez va a ser muy irresponsable, porque por decirles algo, yo tengo un tema, tengo que registrar las calles que tengan un monto, y si no tengo montos en las calles, le voy a traer a usted un estado financiero, simplemente para decirles, el 28 de febrero tome el estado financiero, porque cuando uno pide el inventario de caminos, sí, ahí está el número de camino, el nombre del camino, la ubicación, pero el monto que me sirve para contabilidad. Entonces, desde contabilidad hemos tenido que ir haciendo, desde el 22, 23 y 24, de lo que vamos a ver, ir recuperando de información. Porque si yo me quedo con la información que está en el sistemita, que no es un sistema financiero, sino presupuestario, por decirles algo, ya nos hemos encontrado algunos montos bastante irreales. Entonces yo, que soy el que al final voy a poner la firma en ese estado financiero, ya yo tengo que asegurarme que la calidad de esa información va a estar, ya va a ser de lo mejor. Entonces, como les digo, darle ahorita aquí una fecha, decirle 31 de marzo, 30 de junio, va a ser muy irresponsable. El plan estratégico se está tomando en cuenta dentro de eso
y también la idea, como les digo, de comprar lo del tema del sistema, prácticamente que es fundamental para el tema, porque al final no solamente depende de contabilidad, cuánto vamos a durar en el avalúo o cuánto vamos a durar en ese proceso de ponerle un monto a los caminos y a las carreteras. Entonces es algo que no solamente yo, digamos, sí. de mí. De hecho, bueno, yo no le pregunté fecha, ¿verdad? Yo pregunté que cómo estábamos. Sí, voy. El asunto es que, en este sentido, si vamos a estar sujetos a los estados financieros con los NIC, y estamos en esa situación, entonces vamos a estar en problemas en el próximo presupuesto, no lo van a girar. Esa fue otra de las cosas que lo dejó bien claro el contador nacional que estuvo aquí presente el 23 de enero con nosotros, que parte de los compromisos que teníamos nosotros con la contabilidad nacional es este plan estratégico o plan de acción que va a ser revisado por parte de la comisión una vez que esté aprobado, ya está el borrador, una vez que esté aprobado este reglamento, para luego llevarlo a aprobación tanto del Consejo como de Alcaldía, una vez que ese plan estratégico, plan de acción, como lo decía el compañero, donde ahí están un cronograma establecido, una hoja de ruta para llevar a buen puerto todo este proyecto, le estamos demostrando nosotros a la Contabilidad Nacional que la Municipalidad de Quepos efectivamente tiene la voluntad de cumplirles y que no van a estar en el 2024 o lo que resta del 25, pero ya hay una voluntad, entonces a ese tipo de entidades no les van a frenar las transferencias, como por ejemplo la más importante que recibimos nosotros, que es la de la 8114. Eso lo dejó muy clarito el contador nacional el día que estuvo aquí con nosotros. Por eso, exacto, porque este reglamento es como el punto de partida de todo este proyecto. Es el que da el norte, porque aquí en este reglamento se regula cómo es que va a trabajar esa comisión, cómo es que se le va a pedir información a las unidades primarias, como lo decía el compañero, de nada vale que él le presente un estado financiero, digamos ahora a marzo, si no tiene la valorización de todos los caminos, de todos los puentes. Y eso es un trabajo, no es un trabajo de una semana, sino que es algo... Por eso le pregunté. Pero es bueno incluso... Uno se imagina. Hacemos un comercial, el contador nacional incluso nos dijo que a él les gustaría también tener una charla de este tema con el Consejo en pleno y explicarle, porque esto no es un tema solo municipalidad que ha puesto una situación a nivel país, es un proyecto a nivel país. De ahí entonces me salta otra pregunta. Aprovechando que estamos aquí, vamos a esperar nada más que vuelva nuestra compañera para votar y terminamos, pero de esta conversación me salta una pregunta para Roland. Roland, y por supuesto que cualquiera de los que estemos presentes, no es que estoy agarrándola con usted. De acuerdo a eso que he escuchado de los NIC SP, entonces los estados financieros que pedían para el IFAN no eran amparados a esto, porque ni siquiera estamos lejos de tenerlo ahorita, atrás estamos peor. Esa fue otra de las cosas, porque al final, una cosa, él lo dijo muy bien, una cosa, o sea, si él va a firmar algo, que lo que vayamos a entregar sea algo que cumpla con estándares internacionales, porque el mismo IFAN en una reunión de trabajo nos dijo que una cosa era lo que nos pedía el Ministerio de Hacienda y otro era lo que ellos estaban pidiendo para cumplir con un requisito. Por lo menos a mí me pareció algo irresponsable del mismo IFAN decirnos eso, porque al final vamos a entregar unas cifras que tal vez podrían ser irreales o no son las correctas. Y estoy completamente de acuerdo. El asunto es que el requisito que estaba pidiendo el IFAN no era tan completo, era poder hacer lo que usted dice, mañana puedo tenerle los estados financieros. Y lo otro es que en un principio nunca fue requisito eso. Con el IFAN luego se dio toda otra connotación, porque en un principio nunca estuvo como requisito para ese préstamo que hubieran estados financieros. Ya luego se vinieron otros temas políticos y el presidente, como no fueron a una reunión, sin meternos en ese campo. Pero entonces, pero es bueno ver
el tema de manera integral, ¿verdad? Porque en un principio nunca, en todas las reuniones que se tuvo con el IFAN, nosotros hasta estuvimos con el presidente ejecutivo, nunca, porque la fuente de repago era el 8114, y mientras se garantizara que esos recursos históricamente en su comportamiento y a futuro, esa siempre fue ¿cómo se llama? El requisito principal, y se trabajó incluso y se hicieron flujos de efectivo con base en esa fuente de repago, y así quedó aprobado el documento técnico, el perfil técnico del proyecto, y lo aprobó la junta directiva del IFAN. O sea, vea que se llevó todo, hasta junta directiva aprobó todo, y ya después fue que se vino todo el resto de esa situación. El asunto es que, digamos, la incógnita que tengo, digamos, que todavía no le he llegado al punto, es, por ejemplo, el IFAN no pide eso. Se presentan todas las excusas o más bien los hechos de que se podía cumplir, de que todo estaba bien, pues entra en una situación de campaña, cambian todos los números, estamos de acuerdo políticamente, eso está bien, ya eso pasó. Y ya sabemos el resultado también. El asunto es que en marzo ellos piden los estados financieros, pero sin todas estas regulaciones. Era un estado financiero, digamos, como lo que está hablando Roland ahí, que una información que sirve y no sirve, depende de a quién se la van a dar. Entonces, ¿por qué ese requisito no se pudo hacer si hubiera sido así? Ok, entonces vamos a ver, tal vez para aclarar ahí el tema. Si nos vamos al reglamento de financiamiento que tiene el IFAN, vienen diferentes puntos, como el reglamento que tiene el Banco de Costa Rica, Banco Nacional, cualquier entidad financiera. Ellos hicieron, no sé si me imagino que tenían fondos, una excepción por lo del tema de que el punto E o F de ese reglamento, artículo 4 o 5 por ahí, de que no se presentaran estados financieros con base en NIGSP. Ok, entonces, ¿qué es el tema acá? Que solamente la fuente de financiamiento. Entonces, los estados financieros siempre han tenido que estar con base en NIGSP. No es que, ¿cómo te puedo decir? No es eso que, digamos, de que yo lo puedo presentar y listo. Entonces, yo siempre soy de la metodología de que yo voy a hacer estados financieros, no para cumplir la contabilidad nacional, no para cumplirle al IFAN, porque el IFAN está siendo muy claro, tienen que ser con base en IGCP. Cuando yo me encuentro la información financiera, y lo primero que tengo que hacer dentro de las características de un estado financiero es la verificabilidad. Y cuando yo pido el tema, bueno, regáleme el auxiliar de esta cuenta, de esta cuenta, de esta cuenta, para que peguen las cosas, lo básico, no está esa información. Entonces esa información se ha tenido que ir construyendo. Bueno, el auxiliar de cuentas por cobrar, aquí mi estado financiero dice que son 3,000, pero resulta que el auxiliar no dice ese monto, dice otro monto diferente. Entonces yo llevo el mayor al auxiliar o el auxiliar al mayor, yo tengo que llevar el mayor al auxiliar, es donde está persona por persona. Entonces, desde un inicio, IFAN fue claro en su reglamento donde decía estados financieros con base en IGCP. ¿Qué es lo otro que sucede? Contabilidad nacional... Un paréntesis ahí. Perdón que se haga así, ya vamos a votar. Tranquilidad. El asunto es que precisamente ahí es donde no me calza. Ok, a estas alturas, ahorita aquí, el tesorero nacional dice, si ustedes me presentan un plan de que ya están caminando, simplemente vamos a aceptarlo, porque estamos lejos de eso. Ya estamos lejos de eso, de poderlo tener. Pero usted me dice que 2 años atrás me pidieron unos estados financieros en base a los NIC, y que yo como contador vaya a decir que sí los voy a hacer porque dieron un mes, nada, es loco. Si hoy mismo decimos que no se puede, en ese tiempo mucho menos. Entonces hay cosas ahí que, para no agrandar esto, pero sí es un tema que me interesa conversar, sí es un tema que me interesa conversar. Está muy interesante. Pero no, vamos a votar, compañeros. Bueno, pero don Hugo, perdón, que se me ha olvidado. Sí, bueno, en el tema de ese préstamo, bueno, aquí hay horas de trabajo de don Moisés, horas de trabajo. No son 2 horas ni eso, mucho trabajo.
Y si vamos a un acuerdo municipal, ahí en esa esquina, bueno, en la otra, no en esta, en aquel, llegó todos los personeros que estaban armando este muñequito del préstamo y lo único que nos dijeron, hoy ocupamos que ustedes aprueben el préstamo. Ya nosotros tenemos los fondos. Estaba que es que aprobado en junta directiva, se vino la campaña, como usted lo dijo, y automáticamente se desaparecieron los fondos. Así es, en 3 conceptos reales como son. A mí no me vengan a decir aquí que se ocupaban estados financieros porque eso es falso. Simple y sencillamente se los sacaron, se los quitaron a Quepos porque eso fue lo que pasó. Que nadie da la respuesta, no la dan. Ahora dicen que se ocupan y que tal vez en 2 o 3 años nos vuelven a dar los fondos porque ocupan recuperar. Entonces, exacto, y aprobado por junta. Simple y sencillamente se vino un tema de campaña, alguien movió la ficha por allá y dijo no, ese préstamo no va por A, B y cualquier otra razón, ¿verdad? Pero es así. Pero si viera que yo hace unos días, don Gilbert, yo tal vez lo voy a decir aquí en cámaras o no sé si estamos en cámaras, al menos creo yo que eso, si uno lo revuelca un poquito, si revolcamos eso un poquito, el IFAN se las trae y tienen que haber responsables ahí, porque no se vale jugar con los tiempos de una administración anterior, que es don Moisés, no se vale jugar con la expectativa de todas esas comunidades que tenían la esperanza de tener asfalto, simple y sencillamente porque una persona que era el presidente ejecutivo ya no está, porque ya ni está esa persona, ya se fue. Sería muy bien presentar un recurso en la entidad que sea y escarbar esto para atrás, porque tienen que haber responsables. No es simple y sencillamente que hoy me dicen a mí, si se ocupan estados financieros, ya casi a lo último, después de que nosotros como Consejo Municipal aprobamos ese préstamo. Y estaba muy bien estipulado el plazo, que eran los 15 años de crédito, con 2 años de gracia, el cual estaba garantizado a un porcentual avanzado sobre la 8114. Y ahí fue cuando esta gente llegó acá y dice, aprueben. Lo que pasa que después vino la muchacha, que ella, ya se me daba el nombre, y automáticamente, pues la entiendo, ella es funcionaria del IFAN y tiene que estar cuidándose las espaldas también, porque ahí también le pueden jalar los mecates, porque así es. Pero si nosotros, don Gilbert, como Consejo Municipal, empezamos a escarbar eso, quizás que por lo menos no nos lo van a dar, pero por lo menos se van a dar cuenta que aquí no hay tontitos. Eso sería muy importante y yo estoy así como un foforazo de hacerlo, ¿verdad? Entonces, para que lo tenga en cuenta, ¿verdad? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Hugo. La vida es muy bonita, pero no, ahí tenemos una instancia. Hoy en la noche vamos a, ahí va a quedar. Compañeros, entonces, bajo la premisa y los argumentos que nos han dado los compañeros encargados de esta parte, y con el reglamento que nos presentaron, sería aprobar el reglamento de trabajo de la Comisión NIC-SP institucional de la Municipalidad de Quepos. ¿Les parece? Bueno. Sí, nada más ahí Okay. Fueron 2 cositas de forma que anotó el área de la asesoría jurídica, que era en la parte de al principio, que en lugar de una palabra que decía informático fuera digital, ¿verdad? Digital, ok. Sí. Sería el artículo 2 en la parte del plan de acción, el artículo 2 en la parte del plan de acción, en lugar de la palabra o informático, que diga digital. Ajá. Y en el artículo 4, en el punto 10, quitar la palabra tanto. Eran ¿Cuál? 2 cositas. En el artículo 4, en la línea 10, ¿La palabra? La palabra tanto. Son 2 cositas de forma, nada más. No le entendí la palabra. Tanto. Tanto. Sí, quitar la palabra tanto. Ok. Nada más. El resto está bien. Ok. Vamos a. Sí. Ok.
Ok, volvemos para arreglar el acuerdo, compañeros. Bueno, como ya lo hemos votado, entonces... No había contado, ¿verdad? Sí, lo votamos. Sí. Ok, bueno, entonces prescindimos del acuerdo anterior, ¿parece? Muy bien. Entonces el acuerdo quedaría de esta manera. Aprobar el reglamento de trabajo de la Comisión NIC-SP institucional de la Municipalidad de Quepos, tal cual se ha presentado en esta tarde aquí en la comisión, con la excepción de un par de cambios. Sería propiamente en el plan de acción, artículo 2, la palabra informática. Cambiarla por digital. Sí, eliminar y cambiar por digital. Y en el artículo 4, en el punto 10, eliminar la palabra tanto. Correcto. Sería eso. Bueno, y enviarlo también a publicar y darle el tiempo respectivo. Ahora sí. Muy bien. Ese sería el dictamen de comisión. Sería agradecerles a todos y que pronto podamos seguir conversando todas las cosas que la municipalidad tiene. Compañeros, a esta hora, a ser las 3:52, damos por concluido el último punto que teníamos de asuntos jurídicos. Agradecerle a todos los presentes por su aporte y a todos los que están conectados con nosotros desde sus casas o donde quiera. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Dan por cerrado.